Camila Perochena. Carlos Pañi. Vida sindical. Vida sindical en la historia argentina. Me gustaría que veamos cambios del movimiento sindical desde los orígenes hasta hoy. Y para eso nos vamos a ir primero a fines de 1850, que es cuando surgen los primeros sindicatos. Y esas primeras 7... Fines de 1857. Mirá o sea, vos. ahí tenemos los primeros sindicatos de tipógrafos, de oficios, que durante 7 décadas, es decir, hasta 1920, ¿qué va a caracterizar ese movimiento sindical? Son sindicatos por oficios, zapateros, carpinteros, panaderos, que son bastante pequeños, débiles, fragmentados, es decir, no se organizan, sino que hacen acciones individuales, más bien locales, muy autónomos entre sí. Entonces todavía no tenemos un movimiento obrero unificado. Esto empieza a cambiar hacia 1920, antes del peronismo. Antes del peronismo los sindicatos empiezan un nuevo tipo de organización sindical, que es sindicato industrial. Es decir, ya no van a ser sindicatos por oficio, sino que algunos sindicatos empiezan a organizarse por rama de actividad. Es decir, obreros o empleados de una misma actividad, aunque hagan distintos oficios. Por ejemplo, ferroviarios, bancarios, trabajadores municipales. Entonces ahí empezamos a tener sindicatos nacionales únicos que van a erosionar a esos sindicatos locales, van a ser más verticalistas, van a empezar a centralizar la organización y van a empezar a tener una preocupación por crear un movimiento obrero unificado. Es decir, por ejemplo, en 1930 se crea la CGT con este objetivo, pero una CGT muy distinta a la que tenemos hoy o a la que teníamos en el peronismo, porque era una CGT que coordinaba distintos sindicatos. Ni siquiera todos los sindicatos nacionales estaban bajo la central obrera. Es decir, era una CGT bastante más débil, pero bueno, ahí ya empezamos a tener esto. ¿Cuándo esto se consolida? Bueno, con el peronismo. Con el peronismo, esta organización sindical que empezamos a ver en los 20 y en los 30 va a empezar a tener un marco legal. Con el peronismo, ya con Perón, secretario de Trabajo y Previsión, se crea el Estatuto de Asociaciones Profesionales. ¿Qué va a establecer? Vamos a tener un sindicato único por rama de actividad. Ese sindicato va a tener la personería gremial, o sea que ese es el sindicato. O sea, el Estado empieza a organizar la representación sindical. La representación sindical. Vos tenés la personería gremial, por ende, si ese el Estado sindicato... no te da la personería, no existe. podés negociar colectivamente, no podés administrar fondos. Entonces, ¿esto qué hacía? Esto generaba organizaciones sindicales más fuertes y cohesionadas, le daba, de hecho, al Estado un rol muy importante, organizaciones sindicales más verticalistas teníamos, y ahí el rol de la CGT también empieza a cambiar, porque estas organizaciones sindicales tienen más incentivos o más obligación, de alguna manera, de estar bajo la central obrera. Ya para 1950 todos los sindicatos nacionales van a estar bajo la CGT. Y la CGT, esto lo dice un historiador que trabajó este tema, se llama Doyon, dice, la CGT ya no es una coordinación entre distintos sindicatos. La CGT pasa a convertirse en una especie de brazo ejecutor de las políticas del gobierno peronista. Es decir, la CGT no va a estar mediando entre sindicatos y Estado, sino que va a estar interviniendo por parte del Estado dentro del movimiento sindical. Entonces, acá ya tenemos un movimiento sindical que es un actor político de peso, fuerte. Y esto, podríamos decir, se profundiza con la caída de Perón. ¿Por qué se profundiza con la caída de Perón? Porque cuando se proscribe el partido peronista entre 1955 y 1973, el sindicalismo se convierte en la columna vertebral del peronismo mientras Perón está exiliado. Es decir, es el brazo político de lo que antes era el peronismo. Y por eso Juan Carlos Torre, que ha trabajado con el sindicalismo en toda esta época, dice, el sindicalismo ahí tenía una doble función. Una función, por un lado, sindical, representar al movimiento obrero, pero por otro lado política, representar al peronismo. Entonces los planes de lucha del sindicalismo entre el 55 y el 73 no eran solo planes de lucha pidiendo mejores condiciones laborales. Eran planes de lucha políticos que pedían que la legalización del partido peronista, el retorno de Perón. Entonces, esa doble adscripción del sindicalismo le dio al sindicalismo un peso muy pesado como actor político en la Argentina. Y eso se ve, por ejemplo, en el 73, cuando Perón dice... Bueno, hasta la fantasía de Bandor de que haya un peronismo sin Perón. Un peronismo sin Perón. Podemos prescindir de Perón. Digo, uno de los sindicatos más fuertes, la Unión de Obreros Metalúrgicos, tiene un tipo que dice, bueno, ahora si soy yo el que golpea, el que negocia, el que está actuando como un actor político, me puedo largar a un peronismo sin Perón. Le sale mal, pero aún así... Cuando Perón vuelve y da el discurso del 1 de mayo del 74, cuando echa a los montoneros de la plaza, ¿qué dice? Los que por 20 años lucharon y pidieron que yo esté acá son el movimiento sindical, ¿no? Entonces ahí todavía el sindicalismo tenía este peso importante. ¿Cuándo empieza
a eclipsarse ese movimiento sindical. Bueno, después de mediados de los 70, sin duda ya con hacia la década del 80 y ni hablar de los 90. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad sobre la que empieza a operar ese movimiento sindical es una muy diferente a la sociedad de mediados del siglo XX. Ya no es una sociedad salarial, dices Torres, sino que es una sociedad que tiene pobreza, empleo informal. Y esas características de esa sociedad fragmentada se van profundizando a lo largo de la década y ya para fines de los 90, cuando tenemos altas tasas de desocupación, empezamos a tener una especie de competidor a ese movimiento sindical, que va a ser, en primer lugar, el movimiento piquetero y que después se van a convertir en las organizaciones sociales. Es decir, ahí empezamos a tener... Que son básicamente, diríamos, desocupados. Desocupados, informales, trabajadores de la economía popular, se les llama también, pero que están compitiendo al nivel de que hoy tenemos un 43%. Digo, esa tendencia fue aumentando tanto que hoy tenemos un 43% de trabajadores en el empleo informal y solamente un 37% de trabajadores sindicalizados, ¿no? Entonces esto muestra cómo ese peso específico del sindicalismo, que a mediados del siglo XX era un actor político importantísimo, fue un poco desdibujándose hasta llegar a la situación en la que está hoy, donde tiene una competencia clara por parte de las organizaciones sociales. Excelente. Mirá la síntesis, Carlos, que hiciste de 1857. 1857 arrancamos. Excelente. Muchas gracias, Camila. Vamos a un corte. Y viene Camila con el whisky inevitable. Carola, con el whisky. Con el whisky también Vilota. Y va a traernos, Carola, la presentación de la Universidad del Chiquitapia con todas sus peculiaridades. Ya volvemos.